Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad, 1040 AM en el dial. Amado Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, por este espacio, Señor, dedicado para conocer de tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que en este momento nos sintoniza, por cada vida, Señor, la ponemos en tus manos delante de ti, Señor, para que seas tú tocando sus corazones, tocando su mente, Señor, y poniendo en ellos ese deseo de conocerte, de llevarte en su corazón, Señor. Te damos gracias por nuestros hermanos, por nuestra familia, por la provisión que hasta ahora tú nos has dado y que confiamos que así lo seguirás haciendo. Gracias, Señor, porque este tiempo es usado para conocerte, Señor, como ese Dios soberano, ese Dios que tiene toda la autoridad sobre su creación. Te damos gracias por poder conocer a tu Hijo que entregó su vida, Señor, para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos, Señor, la reconciliación con el Padre. Señor, gracias porque hoy llegamos al programa número 80 de Alto y Sublime y ha sido, Señor, porque tú así lo has permitido y por eso te damos gracias. Te pedimos que seas tú tomando control de nuestra mente, de nuestra boca, para que sea tu palabra la que brote de estos labios, que sea tu Espíritu Santo que nos lleve, Señor, a dar el mensaje que tú tienes para cada persona y para nosotros. Todo esto te hemos agradecido y en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, y me permito leer para ustedes en el libro de los Salmos, el primer salmo que dice: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Justo, bienaventurado, y es que estamos hablando sobre las bienaventuranzas. Bueno, pues damos gracias a cada persona que en este momento nos sintoniza y el tema, y damos la bienvenida hoy a los pastores Oduber Miranda y Gerley Caucil. Muy buenas tardes, hermanos pastores, Dios les bendiga. Una palabra para los oyentes. Bueno, nos alegra estar de nuevo acá para este nuevo programa. Esperamos que sea de edificación y de bendición para las vidas de todos los que nos escuchan. Sí, gloria a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Y quien conduce pues los equipos, Roberto Bobby Orozco, y quien les habla, Evodia Andrade Pinto, pues todos aquí dispuestos para el Señor, para compartir de lo que Él tiene para nuestros oyentes y para nuestras vidas en esta tarde. Y bueno, y vamos a continuar con los temas, con el tema que venimos tratando hace 3 programas, ¿verdad? Tenemos ya el tercero y el cuarto programa sobre las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, que está basado en el libro de Mateo 5. El versículo que vamos a compartir hoy es el 5, Mateo 5, versículo 5. Y me voy a permitir leer para ustedes el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, han existido
grandes diferencias de opinión en cuanto al significado exacto de la palabra manso. Algunos consideran que su significado es paciencia, un espíritu de resignación, otro que es desinterés, un espíritu de abnegación, otro que es benignidad, que un espíritu que no toma venganza, que soporta las aflicciones con tranquilidad. Esas son algunas definiciones que les dan algunas personas a lo que es ser manso. Pero es importante definir lo que es ser manso basándonos en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, sería bueno, pues, a ver, el pastor Oduber, ¿cuál es el significado realmente de ser manso, según nos dice la palabra de Dios? Principalmente podemos ver que en la riqueza de las definiciones, o en la riqueza de las palabras de las definiciones, es importante anotar, por lo menos, que las palabras muchas veces en los idiomas originales tienen esa pluralidad de significados, esa riqueza de contenidos, y a veces no todas las traducciones logran reflejar la riqueza de las palabras. Sobre todo en la palabra mansedumbre, es una palabra que tiene que ver con un espíritu que se reconoce primero necesitado delante de Dios, que se reconoce pecador y que entiende su dignidad como hijo de Dios, pero que tampoco busca una exaltación propia fuera de lugar. El mejor ejemplo que podemos tener es nuestro Señor Jesucristo, cuando en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28 y 29, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted note algo, primero, que la mansedumbre es algo que nosotros debemos aprender de Cristo. Entonces, viendo el carácter de Cristo, nosotros podemos distinguir cuáles son los rasgos esenciales de lo que es la mansedumbre. Pastor, disculpe, lo que pasa es que yo he leído de pronto que compara mucho con lo que es manso y ser humilde, o sea, como si fuera algo igual, pero aquí el Señor dice que yo soy manso y humilde de corazón, o sea, hace como si fuera igual, diría manso o humilde, pero él está diciendo es manso y humilde. ¿Hay diferencia entre lo que es humildad y mansedumbre? Lo que pasa es que se relacionan y los significados están muy entrelazados, porque es como la expresión es de alguien que entiende su lugar. Entonces la humildad va relacionada también con la mansedumbre. Por lo general, por eso siempre aparece unidas las dos expresiones. No puede haber una persona que sea mansa y al mismo tiempo orgullosa, porque realmente su, entre comillas, sería algo solamente externa su mansedumbre, pero su espíritu no correspondería con la realidad de lo que debería ser como persona. Van de la mano, mansedumbre y humildad, van de la mano. Sí, y básicamente mansedumbre también se podría definir como esa idea adecuada de uno mismo. Y cuando hablo de uno mismo es haber experimentado el cambio que el Espíritu Santo hace en uno a través de la regeneración. Si nosotros reconocemos nuestra necesidad, nuestra pobreza de espíritu, nuestra incapacidad, y nos lamentamos por esa misma condición, eso nos lleva a ser manso, a ser por eso estas tres bienaventuranzas están unidas, sí. Unidas. O sea, todas tienen relación con nuestra actitud ante Dios. Y sobre todo la connotación espiritual. O sea, no podemos apartar de que las tres bienaventuranzas tienen una relación lógica, sí, pero también tienen una connotación espiritual, porque todo lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí es que nadie puede ser manso si no es pobre en espíritu, nadie puede ser manso si no se ha lamentado por ser pobre en espíritu. Sí.
O sea que yo, por mi propia, no, es que yo quiero ser manso para poder ser bienaventurado. O sea, porque yo quiero. No, como habíamos hablado ya en las anteriores bienaventuranzas, realmente todo es una obra entera de Dios, es un don de Dios. Nosotros no nacemos siendo mansos, nosotros no nacemos siendo pobres en espíritu. Realmente nosotros nacemos bajo pecado, como dice un gran predicador, nosotros no pecamos porque somos pecadores, sino que somos pecadores porque pecamos. Porque pecamos. Entonces, nosotros no nacemos con estas virtudes que el Señor nos muestra acá, sino todo lo contrario. Nosotros nacemos completamente depravados, alejados de Dios, amándonos a nosotros mismos, odiando a Dios. Por eso es que es necesaria la intervención del Espíritu Santo para que podamos ver este tipo de virtudes. Claro, y hay que notar, por lo menos en el texto que leíamos, que dice aprended de mí. O sea que este es algo que hace parte del discipulado también, algo que nosotros debemos aprender de Cristo, siendo Cristo el modelo perfecto. Y obviamente eso nos ubica en que lo primero que necesitamos para ser mansos y humildes de corazón es conocer a Cristo, para poder aprender de Él, y ese aprendizaje es una relación personal con Dios, que es, digamos, el que nos ubica en nuestro lugar real, que nos permite conocer ambos aspectos: nuestra dignidad por ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero también nuestra indignidad por causa del pecado. Entonces una persona que tenga eso claro, los dos aspectos claros, no va a desbalancear su vida espiritual hacia un extremo u otro, o hacia soy hijo de Dios, entonces yo tengo, mejor dicho, me merezco todo, yo soy esto, yo tengo derecho a tal, o lo contrario, alguna persona que reconoce su depravación, entonces dice yo soy lo más vil del mundo, lo más despreciado, yo no merezco nada, pobrecito yo, y comienza la autoconmiseración, el autolamento y todo lo demás, y muchas personas confunden esa actitud como una mansedumbre. Y en realidad lo que hay ahí es una dificultad para reconocer la paradoja compleja del ser humano frente a la caída en somos dignos, pero al mismo tiempo tenemos una condición caída. Así es. Entonces, la mansedumbre nos ubica como en ese centro y nos dice, tenemos una dignidad como hijos de Dios, pero también tenemos una fragilidad como pecadores. Amén, así es. Ahora, ¿por qué son bienaventurados los mansos? ¿Por qué son felices los mansos? Yo diría que porque coloca o halla en Cristo su descanso, porque el mismo texto que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces digamos que la mansedumbre consiste más bien en reconocer que nosotros mismos no podemos llevar el peso de nuestras almas, sino que debemos poner la confianza en Cristo. Y quien es el que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es que eso es lo que se ve hasta incluso en las anteriores bienaventuranzas, en la dependencia de Dios es que está realmente nuestra felicidad. En reconocer que le necesitamos es a Él. Y en eso somos realmente felices. Ahora, ¿quiénes son los mansos? Porque hay mucho, o sea, normalmente, como usted citaba ahí, normalmente el Hijo de Dios piensa que se lo merece todo, o sea, se siente como orgulloso. Bueno, es bueno sentirse como hijo de Dios, que es la plenitud, que es lo mejor, pero entonces ya llevan a un orgullo de creer que se lo merecen todo. Entonces, ¿quiénes son esos mansos? Bueno, el mismo pasaje lo describe. Realmente los mansos son los que son pobres en espíritu y los que se han lamentado, los que lloran por esa condición. Esos son verdaderamente mansos. Pero permítame citar a un pastor bautista de hace muchos años, John Bunyan. Él comenta y dice: el que esté en el suelo no debe temer caer. Cuando uno se ve a sí mismo por lo que es, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo.
No hay por qué preocuparse de lo que los demás digan o hagan. Se sabe de que uno merece esto y mucho más. Entonces, según la definición de Bunyan, que es muy profunda, el verdadero manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Y eso es una cualidad básica que realmente solo Dios da. Dios da al creyente, lo dota con su Santo Espíritu para que pueda sus ojos ser abiertos, su entendimiento que estaba antes entenebrecido pueda ser esclarecido y pueda ver la verdad acerca de él y la verdad acerca de Dios, o al revés, la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de él, de su miseria. Es importante ver también que en el contexto de Mateo nos está hablando de algo que ya estaba también descrito en el primer pacto, y lo podemos encontrar en el Salmo 37. Vamos a leer desde el versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Entonces, fíjense que por lo menos ya la mansedumbre está en contraste con la ira y con el enojo. Entonces es una actitud del corazón. Por eso el Señor decía, manso y humilde de corazón. O sea, es una disposición interior, es un cambio interior, donde la persona tiene una identidad clara de quién es Él, sabe cuáles son sus privilegios como hijos de Dios, pero eso no es lo que le lleva a asumir un espíritu altivo, sino todo lo contrario, un espíritu humilde. Un espíritu que le permite ver que frente a las circunstancias de la vida, la reacción no debe ser ni la ira, ni el enojo, ni la venganza, porque muchos personajes de la Biblia vamos a ver que se les calificó como mansos, y una de sus características es que frente a la ofensa que se les hizo, ellos no salieron a buscar ni venganza, ni a ejecutar juicio sobre otra persona, sino que asumieron que era Dios quien les iba a colocar o les iba a restablecer en alto. Sí, por eso es importante de pronto también como destacar algunos de los personajes, porque bueno, que demostraron esa mansedumbre, aún en el Antiguo Testamento. Sí, hermano Gerlain, ahorita hablábamos, usted me puso un ejemplo de Abraham. Entonces, bueno, yo le digo ese, pero estábamos hablando, me habló de Abraham, de David. Sería muy bueno compartir eso. Sí, creo que hay muchísimas ilustraciones en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento acerca de personajes que han sido mansos. Nosotros hablábamos de Abraham. Vemos el ejemplo cuando Abraham deja que Lot decida a dónde se va a ir. Escoja sin ningún tipo de objeción. También vemos el caso, y también lo citábamos afuera, sí, el de David. David ya se le había comunicado que él iba a ser el rey, incluso lo habían ungido como rey, el profeta Natán. Sin embargo, él soportó las humillaciones de Saúl, los malos tratos de Saúl, y eso nos muestra realmente un acto de mansedumbre enorme. Luego en el Nuevo Testamento nosotros también vemos el caso de Esteban, cómo con esa mansedumbre pudo responder a los que lo maltrataban y a los que los señalaban. También el apóstol Pablo, el cual no solo sufrió por parte de la gente que rechazaba a Cristo, sino incluso de la misma iglesia. Vemos el caso de Corinto, donde el apóstol Pablo fue objeto de muchísimas calumnias, injurias, y vemos cómo él responde con mansedumbre en la carta a los Corintios, cómo él con tanto amor y mansedumbre responde a lo que de él se decía. Pero el caso más grande, como lo decía nuestro pastor Uber ahorita, que encontramos es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en Filipenses 2 que él no tuvo en cuenta ser igual a Dios como una prerrogativa a la cual él aferrarse
y decir, yo exijo que me traten así porque yo soy Dios, sino más bien se humilló hasta lo sumo, y se humilló hasta la muerte de cruz. Y entonces vemos ese caso, o vemos el personaje central de toda la Escritura es Cristo, y el ejemplo a imitar por todos nosotros, como lo decía el pastor Uber, es Cristo, porque realmente nadie que ha pisado la faz de la tierra ha sido más manso que Cristo. Así es, por eso él dice, aprended de mí. Así es. Sí, él es el maestro, sí, pastor Uber. Hay que ver que estamos hablando, ya hemos dicho que estamos hablando en el Sermón del Monte desde una perspectiva del reino, de lo que reflejan es el carácter de aquellas personas que hacen parte del reino de Dios. En este sentido, en Colosenses capítulo 3, vamos a leer desde el 5 en adelante para ver: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis y todo lo demás. Y después nos dice: y revestidos del nuevo, habla del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Y en el versículo 12 habla de: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta también entonces son el carácter de las personas que hacen parte del reino de los cielos. Porque aquí habla de vida antigua y vida nueva, de un desvestirse para un volver a vestirse. Entonces, es desvestirnos de todas esas cosas que traemos, como un ejemplo, el enojo, la ira. Claro, todo eso, para asimilar que los valores del reino de los cielos, que son benignidad, amor, misericordia, mansedumbre, humildad, paciencia. Entonces, miren lo importante que esos valores nunca aparecen aislados. Una persona que no ama no podrá ser misericordiosa. Una persona que no ama no podrá ser humilde, no podrá tener paciencia. O sea, los valores del reino de los cielos son algo que el creyente debe vivir de forma íntegra. Sí, no puedo decir que tengo amor, pero no soy humilde. Claro, yo lo amo, pero la ira me maneja. Entonces son cosas que son contrarias, no se pueden realmente vivir de esa forma. Entonces, cuando Jesús nos introduce en el Sermón de la Montaña, nos está mostrando el reino de los cielos y cómo es el carácter de los ciudadanos del reino. Ya él habló de la pobreza de espíritu y ahora está hablando aquí de la mansedumbre, de la humildad. Pero esa mansedumbre siempre va unida a otras cosas. No se puede desligar de la humildad, no se puede desligar del deseo de justicia, y no son contradictorios. La persona mansa entiende que tiene legitimación para reclamar ciertos derechos, pero cuando lo hace, no lo hace ni con altivez, ni con orgullo, ni maltratando, ni ofendiendo. Así es. Entonces todo eso va unido. O sea, el Señor siempre nos recalca, o sea, el ser cristiano no es solamente tener algunas características, porque ellas van unidas, claro, una de la otra. O sea, del amor surge paciencia, surge la humildad, todo eso. O sea, todo esto debe ser el carácter que conforma a un verdadero cristiano o a un cristiano nacido de nuevo. Sobre todo porque en el contexto y aquí hay que colocar el contexto de la vida en el reino a la luz de la gracia de Dios, porque ninguna persona puede vivir de esa forma por su propia fuerza. Por eso en Gálatas uno puede ver que cuando habla de el fruto, y nótese que el fruto está en singular. No dice los frutos como si fueran cosas independientes, sino que el fruto, o sea, la expresión, lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de una persona es
amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahí está la mansedumbre. O sea que la mansedumbre, como decía el hermano Gerley, no es algo que nosotros decidimos hacer o que podemos hacer aparte de Cristo, sino que es algo que el Espíritu Santo Nos da. le concede al creyente por gracia. Y creo que también es importante aclarar que mansedumbre no significa tener una personalidad o de un carácter débil, porque muchas personas pueden confundir a una persona que es pacífica o que no es problemática, Sí. y una persona que de pronto sea débil de carácter pueden decir que esa persona es mansa, pero no es así, lo confunden muy a menudo, pero realmente no se nos puede olvidar, por ejemplo, que los primeros discípulos de Cristo, los cuales fueron martirizados, los apóstoles, ellos fueron mansos, pero ellos no fueron débiles, ellos fueron líderes, sin embargo fueron mansos. Entonces no podemos decir que la mansedumbre sea una debilidad de carácter o una personalidad débil de carácter, tampoco es indolencia, como decía ahorita el pastor Uber, no se trata de una conmiseración donde yo tengo constantemente una autocompasión y me vivo quejando de mi condición. No se trata de eso. Realmente hay personas que creen que victimizándose son mansos en espíritu, pero ese no es el concepto que vemos en la Escritura. Así es. E incluso hay una pregunta sobre eso. ¿Se puede ser un líder, ya que habló del liderazgo, de la autoridad, y tener autoridad y ser manso? Sí, definitivamente, porque como dije anteriormente, o sea, nosotros vemos en la Escritura, me gusta cómo lo enfoca el pastor Suben Michelén. Él dice, no hay grandes hombres de la Biblia, sino hombres pequeños con un Dios grande, porque realmente es así. A veces obviamente admiramos a muchos personajes bíblicos por todo lo que el Señor hizo en ellos, pero a veces tendemos como a idolatrarlos, pero esa definición del pastor me parece muy acertada. No hay hombres grandes de la Biblia, sino hombres pequeños con un Dios grande. El liderazgo que nosotros vemos en muchos hombres del Señor, que le han servido al Señor a través de la historia, vemos que indudablemente hay hombres que han sido utilizados más por Dios que otros, pero ese liderazgo y esa capacidad realmente es porque ellos han reconocido que no tienen nada de qué jactarse, nada de qué gloriarse, sino que toda su sabiduría, todo su conocimiento, todo incluso ese don de liderazgo es porque les ha sido otorgado. Como dice el apóstol Pablo, si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubiese recibido? Entonces el verdadero líder, la persona que realmente actúa con mansedumbre, reconoce que incluso todos los dones que tiene son un don de pura gracia al servicio y la gloria del Señor. Bueno, pero antes de continuar vamos a recordar los números telefónicos por si alguno de nuestros oyentes pues tiene alguna pregunta. 349-3929, 349-3548 son los teléfonos fijos de la emisora. 349-3929, 349-3548 y al celular que pueden enviar por WhatsApp 320-546-5636, 320-546-5636. Aquí por el WhatsApp ahorita recibí un mensaje de Shirley Carbonó, ya ella ha estado siempre pues en sintonía de la emisora. Hace poco tuvo una bebé y ella estaba pidiendo pues oración por ella, por su esposo y por sus hijos. Bueno, más tardecito estaremos orando por ti, Shirley, y bueno, continuamos con el tema. Sí, otra cosa importante también aclarar es que muchos confunden con frecuencia, creen que el ser manso es estar de acuerdo con todas las personas en todo lo que dicen. O sea, tratan de vivir en paz y alegría, incluso pasando por alto muchísimas cosas que el Señor nos manda a defender. Entonces, eso no es mansedumbre, eso no es
compatible realmente con lo que se busca. El manso está en el deber de defender la verdad. Entonces es siempre importante aclarar de que ser manso no es llevársela bien con todo el mundo, porque incluso... Sí, porque hay personas que a todo le pueden decir sí y con eso piensa que se puede agradar a todos. Exactamente, porque buscan agradar a los hombres. Y no a Dios. Exactamente. Así es, Pastor Oduber. Sobre esa parte del liderazgo, nosotros tenemos también un ejemplo interesante en la Biblia y es el de Moisés. En el libro de los Números, en el capítulo 12, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces, fíjense que la mansedumbre debe ser un aspecto importante en el líder cuando enfrenta situaciones como la crítica, cuando enfrenta situaciones como el chisme y la murmuración y todo lo demás. Estos hombres hacen lo que es el contraste entre lo que es la mansedumbre y lo que no lo es. Y dijeron, habla de María y Aarón, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Y estos son hermanos de Moisés. Ellos mismos hablando de su propio hermano, murmurando. Claro. Y miren el contraste. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ahí hay una altivez de espíritu de nosotros también tenemos las mismas capacidades, los mismos derechos. Lo único es que a nosotros no se nos ha reconocido. Así es. Porque Moisés, como ese deseo de ser reconocido, de llamar la atención. Como si Moisés era el que no los dejaba ver, como si Moisés era el que impidiera que ellos fueran visibles y reconocidos y todo lo demás. Que todas las miradas, la atención de Dios era para Moisés y para ellos. Y a ellos se les olvidó que fue a Moisés al que Dios llamó. Fue a Moisés al que Dios le dio la vocación de dirigir al pueblo, pero ellos estaban queriendo ocupar un puesto que no era el que habían sido llamados. Entonces eso también es un aspecto a meditar. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Miren lo que estos dicen, nosotros también podemos hacer lo que él hace. Ahora, eso no lo dijeron en secreto ni en público, sino que lo fueron esparciendo poco a poco en medio de todo el pueblo. De tal forma que esto es bien interesante, no es Moisés el que sale a defenderse, es el mismo Dios, sino que el texto dice, y lo oyó Jehová. Sí. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Entonces, fíjense que la mansedumbre ahí va no fue una respuesta de ira, no fue una respuesta de buscar reivindicación, de buscar venganza, de ahora los voy a exhibir públicamente para que vean que sí es a mí el que Dios ha llamado, en fin, todas esas actitudes, que los castigue, o voy a salir a aclarar el asunto, voy a tomar ciertas nada. Entonces el manso descansa en Dios en todos esos aspectos. Muestra la dependencia total que tenía Moisés de Dios. Y es Dios quien lo vindica en el tiempo que Dios así lo establezca. Amén, así es. Bueno, también hemos estado hablando de eso, pero la Biblia nos manda a ser mansos. Ya hemos visto varios versículos, pero es muy bueno de pronto destacar, la Biblia nos manda, que es la palabra de Dios, a ser mansos. El mismo pasaje que leyó el pastor Oduber en Mateo 11, donde el Señor nos está dando una sugerencia. El Señor Jesucristo nos está diciendo, si ustedes quieren, aprendan de mí. Que soy manso. Que soy manso y humilde de corazón. Él no está dando una sugerencia. El Señor está dando un mandato. Aprendamos de Él, que es humilde y manso, que es manso y humilde de corazón. La Escritura nos manda, porque es que ser manso implica muchísimas cosas que ya la habíamos tocado anteriormente. Realmente no es que yo me voy a saltar el ser pobre en espíritu y lamentarme por esa condición y luego soy manso. O sea, no puedo saltarme esas dos primeras características o virtudes, porque todos son un don que el Señor, como decía, un paquete completo que el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos otorga. Pero realmente la Escritura sí nos manda a ser mansos, que el mismo Señor Jesucristo nos dice que aprendamos de Él, que Él es
manso y humilde de corazón. Claro, y sobre todo que por lo menos en el libro de Efesios, conectándolo con esta parte del Evangelio, nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Jesús nos llama al seguimiento de Él y nos llama a aprender. Y dice, con toda humildad y mansedumbre. Fíjense, la vocación del cristiano, el andar del cristiano, tiene que ver con la mansedumbre y la humildad. Así es. Y leyendo aquí, que sería muy bueno, en Santiago 1:21, bueno, pero sería bueno, hacedores de la palabra, es el título de esa parte. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, Él nos invita ahí que tenemos que ser mansos. Dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el apóstol Pablo en Filipenses, el famoso pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí también vemos el ejemplo del Señor Jesucristo en su mansedumbre. Lo vemos en la sujeción voluntaria que Él tuvo para con el Padre. El Señor Jesucristo es Dios, igual de importancia en gloria, en poder, en majestuosidad que Dios el Padre, que Dios el Espíritu Santo, pero sin embargo decide voluntariamente sujetarse al Padre. Tantas veces que leemos en la Escritura donde Él decía, las palabras que yo digo, no las digo por mí mismo, sino que es el Padre, o muchas veces donde Él dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino del que la envió. Y vemos ese claro ejemplo de esa sujeción, de esa mansedumbre que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Siendo Dios, como dice Filipenses, no se aferró a eso, no quiso tomar esa prerrogativa, no exigió ese trato que merecía, porque Él es Dios. Así es. Sin embargo, no, sino que Él dice, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que el manso también tiene que estar sujeto. Así sujeto es. Primero a Dios. Y las Escrituras nos mandan primeramente sujetarnos a Dios, en lo que Él nos manda a través de la palabra. También nos manda sujetarnos a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. También nos mandan a que nos sujetemos a las autoridades. Por eso la vida del cristiano siempre tiene que estar sujeta, siempre, a Dios, a lo que dice la palabra, a los pastores, a las autoridades, incluso a nuestros jefes en el trabajo. Claro. Nosotros, el apóstol Pedro, me gusta mucho en Primera de Pedro, donde el apóstol Pedro coloca de que nosotros debemos servir a nuestros jefes como para el Señor. Entonces, aún en eso, porque sabemos que muchos tenemos jefes que no son cristianos, quizás no actúan de la manera como nosotros quisiéramos. Sin embargo, Dios en su soberanía decidió que ellos estuvieran sobre nosotros como cabeza, como autoridad, y nosotros debemos sujetarnos a ellos, pero siempre recordando de que tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Nosotros debemos siempre poner a Dios por encima de cualquier otra orden. Todo lo que implica el ser manso, claro. La mansedumbre. Es que haciendo una reflexión también a nivel de la iglesia, lo que puede originar cuando no hay ese carácter cristiano. En el texto que estaba citando Gerley, estaba hablando de que Pablo está llamando a la iglesia a que imite a Cristo. Pero ¿por qué la necesidad de hacer eso? Porque anteriormente mire todo lo que dice. En el capítulo 2, en el mismo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. ¿Por qué hace tanto énfasis en el aspecto de la unidad y todo lo demás? Porque se estaba presentando lo que dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahí podemos fácilmente poner con mansedumbre, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando no hay esa mansedumbre en el corazón de las personas, sobre todo en el corazón de las personas que de alguna forma Dios les ha puesto en un lugar de autoridad dentro de la iglesia, la mayoría de lo que ocasiona esa falta de un carácter cristiano es contienda, división, que se rompe la fraternidad, la envidia y todo lo demás. De hecho, aquí mismo en la carta hay un concreto llamado de atención que hace Pablo, poniendo el ejemplo de Cristo a Evodia y a Sintique. Dice, pónganse de acuerdo. Así es. Porque lo más probable es que en parte de esa falta de humildad y de mansedumbre está originando un conflicto fuerte entre estas dos hermanas y que podría llegar incluso a fracturar la iglesia. Entonces, cuando no hay un carácter manso, es más proclive a que se den toda una cantidad de conflictos y toda una cantidad de situaciones que son de meditar. Cuando no hay esa mansedumbre en el corazón de la persona, comienza por lo general actitudes de vamos a competir para ver quién tiene más, para ver quién hace más, para ver a quién ven más, para ver a quién siguen más, para ver todo eso, y se convierte la iglesia en una competencia que realmente no es para edificar ni para dar la gloria de Dios, sino para que cada uno, y termina generando contienda y vanagloria en las personas que se involucran en todo ese asunto. Pastor, precisamente tengo aquí en 2 de Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo nos lleva a que no hay que ser contencioso, verdad? Bueno, pero vamos a recordar antes pues los servicios de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. La dirección, carrera 53, número 5977, local 1. Estamos invitando a todo aquel que no tenga un lugar donde congregarse. Estamos invitando a nuestros servicios a la iglesia. Repito la dirección, carrera 53, número 5977, local 1. Nuestro servicio los domingos a las 9:30 de la mañana, servicio dominical. Los miércoles a las 7 de la noche, estudio de la palabra. Estamos estudiando el libro de Isaías. Los martes y jueves, discipulados a las 7 de la noche. Los sábados, hoy sábado 4 de la tarde, seminario bíblico en convenio con MIN, Seminario Ministerial de Miami. Recuerda la dirección, carrera 53, número 5977, local 1. Y bueno, y también si estás interesado en comprar un libro relacionado a literatura cristiana o adquirir tu Biblia, que es tan importante tenerla, tenemos la librería Sola Escritura, solo con marcar por WhatsApp al 300-207-5937. Te repito, ahí puedes enviar tu mensaje, 300-207-5937, o al correo solascritura, o sea, solascritura, librería 1@gmail.com. Bueno, seguimos. Ahora ella nos habla de que heredarán la tierra. O sea, cuando ahí está hablando de que los mansos heredarán la tierra, ¿qué tierra nos está hablando? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué puedes decir? Sí. Lo podemos resumir muy brevemente. Los mansos
ya heredan la tierra en esta vida, en esta forma, en que verdaderamente el manso está siempre satisfecho, está siempre contento. Creo que el apóstol Pablo lo expresa mejor cuando dice, teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y a los filipenses les dice, gracias por enviarme el obsequio. Me gusta, no porque no deseara nada, ¿verdad? Sino porque el espíritu con que me lo enviaron es lo que me dice. O sea, realmente el manso se siente contento con todo lo que posee en Cristo. Pero también es importante resaltar que también habla de un futuro. Por ejemplo, habla de heredarán. Exacto, dice Pablo en 1 Corintios 6, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? O también en Romanos capítulo 8 lo expresa, dice, somos hijos y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que hemos de heredar la tierra, o sea, lo vemos de una manera presente, como lo habíamos dicho también en la primera bienaventuranza de bienaventurados los pobres en espíritu, que nosotros como creyentes, como ciudadanos del reino, gozamos de muchos privilegios y bendiciones que el Señor nos otorga en su gracia. De igual forma, los mansos en espíritu realmente heredan la tierra hoy, porque no solamente las cosas materiales que el Señor en su gracia nos da, sino que también el manso en espíritu, el manso, el hombre manso, sabe vivir contento con lo que tiene. Con lo que tiene. Sabe vivir contento con lo que tiene. Ahorita el pastor Oduber leía en el Salmo 37, versículo 11. O sea que desde el Antiguo Testamento hablaban de que los mansos heredarán la tierra. Y dice, y se recrearán con abundancia de paz. Complementa esto. Esto, o sea, desde antes ya estaba esa, ¿cómo digamos? O sea, esta promesa. Claro, es que eso tiene que ver también con el itinerario espiritual. Hay que recordar que el creyente debe verse como extranjero y peregrino. Aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra. Entonces, esa otra tierra a la que él va, como el ejemplo de Abraham. Abraham iba, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. O sea, la tierra prometida. A la tierra prometida. Entonces, pero Hebreo nos dice que aunque Abraham entró, llegó, dice, todavía está esperando la ciudad que viene de Dios, la que viene de arriba. O sea que todavía esa promesa de la tierra no se ha cumplido. No se ha cumplido. Esa tierra la estamos esperando cuando el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva. Entonces esa es una forma de hablar del reino, cuando el manso herede el reino de Dios, del que viene hablando ya Mateo en otros aspectos. Entonces tiene una dimensión escatológica, pero también tiene una dimensión real y presente. Esa promesa del reino nos debe llevar a nosotros a vernos como que estamos peregrinando. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía es la celestial. Mientras tanto somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque nosotros debemos ser conscientes de que la ciudadanía es la del reino. Entonces eso también ayuda a ubicar al creyente en otro aspecto importante, y es la esperanza. ¿Qué esperamos nosotros? El Romano también habla de que en esperanza fuimos salvados. Entonces, en esperanza, pero en una esperanza ciertísima, hemos heredado el reino. Amén. O sea que tenemos que esperar en esa tierra prometida. Claro. Y en esa es nuestra fe, ¿verdad? Sí, porque algunas personas yo escucho de que esperan es vivir aquí en esta tierra lo mejor, pero lo mejor está por venir. Es porque lastimosamente tienen un concepto errado de lo que es vivir su vida, realmente vivir la vida para ellos en sus deleites y tratar de conseguir sus metas sin realmente pensar en el objetivo por el cual fueron creados, que es para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Realmente el ser feliz y el glorificar a Dios con nuestras vidas, tratamos de todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria.
Así es. Bueno, pero antes de terminar esta primera parte, porque ahorita viene la segunda parte, gracia y verdad, vamos a orar por esta oyente que nos ha escrito y ha pedido oración por ella, Shirley Carbonó. Ella, pues, estando embarazada, llamó al programa y pidió, pues, oración por su embarazo. Hoy, gloria a Dios, ya tiene su niña. Y está orando, pidiendo oración por su esposo, por su bebé recién nacida, tiene otro niño y por toda su familia. Pastor Oduber, le agradezco que tenga este momento de oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, y imploramos, Señor, porque tú tengas también esta misericordia con Shirley Carbonó, para que tú le ayudes, le guardes y le protejas, para que seas tú, Señor, guardando su familia, ayudándola a ella. Te damos gracias por este hogar, Señor, y te pedimos que tú lo edifiques, que tu reino, Señor, que tu esperanza, que tu amor y tu misericordia inunden sus vidas, y que tú les proveas de sus necesidades, Señor, de sus necesidades espirituales y también de las materiales, Señor. Te pedimos por este hogar para que tú le sigas edificando y guardando. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que los acompañes en todas las dificultades y en todas sus necesidades, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, me gustaría que se hiciera una aplicación de lo que, porque en realidad lo que es el ser manso implica tantas cosas como vimos ahorita, y sería muy bueno de pronto sacar una aplicación sobre este tema, lo que es ser feliz, o lo que es la bienaventuranza en ser manso, y que hay una promesa que se cumple en aquellos que son mansos, de esa tierra prometida de parte de Dios. La mansedumbre tiene que ver con la esperanza en la promesa que el Señor ha hecho, y desde ese punto de vista nosotros debemos mirar a Cristo como aquel en quien se cumplió esa esperanza y quien ha prometido volver. Entonces nosotros vemos nuestra vida presente, las ofensas, las situaciones adversas, todo a la luz de esa promesa del reino de los cielos. Y frente a esa realidad eterna, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con eso. Con lo que Entonces viene. también la mansedumbre es posible para el creyente, porque él no depende ni de la justicia temporal ni de las circunstancias temporales, sino que su vida está guiada por la eternidad. Entonces la invitación sería que para un creyente ponga sus ojos en Cristo, quien es su esperanza, y en la promesa de que heredará el reino. Y para una persona que no ha depositado su fe en Cristo, esto no es un asunto simplemente de pulir el carácter o de cambiar de conducta externa, sino es un asunto del corazón, porque no llama solamente a una actitud de carácter externa, sino del corazón, manso y humilde de corazón. Y esa transformación del corazón solamente la hace la gracia de Dios en el corazón del hombre. Y solamente, hermanos, ¿él le iba a decir algo? Sí, y para agregar un poco a lo que dice el pastor Uber, y realmente al no creyente, Sí. Mirar que esto tiene implicaciones eternas. Estamos hablando del futuro, de la eternidad que una persona sin Cristo puede pasar, toda una eternidad en el infierno, donde dice la palabra que el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Realmente las personas creen que el morir solamente se irá a descansar, o algunos creen que solamente desaparecerán y dejarán de existir, pero no, eso no es cierto. Realmente después de la muerte hay dos realidades tan ciertas como que Cristo vive, y es que hay una eternidad con Cristo o una eternidad sin Él, donde habrá un eterno sufrimiento y un eterno dolor por haber rechazado a Cristo, por haber rechazado su obra, por haber rechazado su persona. Entonces las implicaciones son eternas, y un no creyente que tiene hoy la oportunidad
de poder acercarse a Dios, de donde quiera que esté en su casa, de ir de rodillas y clamar al Señor para que le otorgue arrepentimiento y fe, y que él pueda llegar a Cristo para que, confiando en él, pueda ser salvo. Y es que Cristo fue muy preciso: arrepentíos o pereceréis. Y de pronto normalmente, e incluso uno pensaba antes, esta vida, pues este tiempo era el que uno iba a vivir, pero en realidad aquí estamos, como decía ahorita el pastor, somos extranjeros en la tierra, somos peregrinos, y nuestro tiempo es muy relativamente corto. Y el tiempo es ahora. El arrepentimiento es en vida. Después ahora de la muerte no hay arrepentimiento, no hay oportunidad. Por eso es que el Señor le dice: arrepentíos. O sea, es ahora o pereceréis, no queda de otra. Entonces, es como que esa invitación a pedirle, a clamarle a ese Dios bueno, maravilloso, misericordioso, que todavía está extendiendo esa misericordia para que nos lleve a ese verdadero arrepentimiento y para que nos lleve a ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así Amén. Que toda esta palabra el Señor quiere eso, va llegando y Él sabe esa palabra para quién va. Amén, así es. Su palabra nunca regresa vacía. Nunca regresa vacía, amén, así es. Alto y sublime es tu nombre. Venimos a adorarte, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu.